con la segunda parte de esta mesa redonda en que participan el profesor Jouve y el profesor Bellver, aparte del profesor Ginés Marco Perles, que es el decano de la Facultad de Derecho de esta universidad y de la Facultad de Medicina, y doña Ana Paz Garibo, que es profesora del Departamento de Filosofía del Derecho, también donde trabaja, la que trabaja es Ana Paz y el profesor Bellver. Realmente parece que es obligado que cuando uno modera una misa con el las misas se moderan solas. Una mesa, pues, tenga que decir alguna pequeña cosa, no más de 3 minutos. Realmente yo creo que en este concepto de bioética, solidaridad y ciencia, en la línea que ha marcado el doctor Jouve, un hecho que ocurrió hace unos días, que todos lo conocerán, él lo ha tocado muy por encima, que es lo que aprobó el Parlamento británico, la Cámara de los Comunes, el 3 de este mismo mes de febrero, sobre la transferencia mitocondrial. Y la transferencia mitocondrial, falta ahora aprobarlo por la Cámara de los Lores, no sé si lo aprobarán o no, pero creo que sintetiza un poco el pensamiento de lo que aquí estamos hablando. En la transferencia mitocondrial es para mujeres que tienen unas enfermedades hereditarias ligadas a las mitocondrias para que no puedan tratar de evitar que transfieran la enfermedad a sus hijos. Finalidad buena, eso sería un poco mejor solidaridad. Realmente la transferencia mitocondrial técnicamente es muy atractiva en el sentido de tratar de crear un ovocito o un óvulo carente de las mitocondrias enfermas de la madre, sustituyéndolas por mitocondrias sanas de otra mujer. Y realmente, bioéticamente, yo creo que tiene problemas importantes, especialmente, y a lo mejor eso el doctor Jouve lo podría decir mucho mejor que yo, la posibilidad de que puedan alterar las líneas germinales y si se crean anomalías que no están controladas en este momento, pues se puedan transmitir a las generaciones siguientes. Yo creo que esto puede ser un ejemplo, y además de hace unos días, se aprobó el día 3 de febrero, de la realidad, de la interconexión que hay entre bioética, ciencia y solidaridad. Porque, y esto al final de lo que comento, la mayoría de las veces que se presentan este tipo de experiencias se hacen diciendo el fin. Qué bueno es el fin, vamos a curar a una persona, pero pocas veces se evalúa el objeto moral que actúa. Y realmente, pues la impresión que hay, como ha dicho muy bien el profesor Jouve, por ejemplo, con la procreación asistida, es que hay una aceptación social total de la procreación asistida cuando realmente tiene problemas objetivos importantes. Uno de ellos, que él no lo ha comentado, y me va a permitir, Nicolás, que se lo apunte, es que hace no mucho tiempo publicamos un trabajo aquí en esta universidad donde calculamos las vidas humanas que se han perdido desde el año 78 con la fecundación in vitro. Y entonces ahí el título del trabajo era una técnica que produce más muerte que vida, porque calculábamos que se habrían producido, el cálculo yo creo que estaba hecho objetivamente y a partir de unos datos de la Universidad de Yale, no era a partir de la parroquia de Santo Tomás, y unos datos y llegábamos a la conclusión de que desde el año 78 se han perdido alrededor de 120 millones de vidas humanas como consecuencia de la fecundación in vitro y se han dado a luz 4.300.000 niños. Es decir, la desproporción que hay entre niños nacidos y niños perdidos es importante. Por eso digo que estas cosas sí que me parece que esta mesa redonda es muy interesante en cuanto nos permiten reflexionar sobre temas que están en el candelero de la más rabiosa actualidad. Y ya con ello pasamos a presentar a que actúe la primera ponente, que es doña Ana Paz Garibo, del Departamento de Filosofía del Derecho. Tiene usted 10 minutos. 10 minutos, madre mía. Proveniendo de Filosofía del Derecho y 10 minutos. Consumo también, me dan permiso para consumir los de Vicente, del profesor Bellver. Bueno, yo primero quiero agradecer, esto está fuera de los 10 minutos, ¿verdad? Quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Fundación Cursal y la Universidad Católica de Valencia para participar en esta jornada cuyo título me gusta mucho, Bioética y solidaridad. Agradezco al profesor Hernández Llago, al doctor Arnaz, a Carlos Boronat Roda por esta invitación que me parece que es una oportunidad. Yo le comentaba antes al profesor Bellver, compañero del departamento, que me da casi vergüenza hablar, ¿no?, después de las magníficas ponencias que hemos tenido. Pero yo, al hilo de lo que decía el doctor Aznar, voy a llevar una de las cosas que me gusta del título Bioética y Solidaridad, es que la palabra solidaridad es lo suficientemente ambigua y polisémica como para que uno pueda llevar tranquilamente las cosas a su terreno. Y mi terreno son los derechos de los niños. Decía el profesor Bellver que los seres humanos somos vulnerables. Yo también soy vulnerable a la presbicia, entonces no lo disimulo y me voy a poner las gafas para poder ver las notas que tengo aquí.
Pero entre todos los seres más vulnerables, yo creo que los niños son especialmente vulnerables. Es obvio que el colectivo formado por los niños son seres, como todos los demás, frágiles, indefensos, vulnerables, pero más vulnerables todavía. Y esa vulnerabilidad, por desgracia, a lo largo de la historia no ha sido bien tratada, porque efectivamente los niños constituyen uno de los grupos humanos más marginados y peor tratados. Digamos que sus derechos se han visto sistemáticamente violados. Con ello, hasta muy recientemente, digamos que con los niños se ha sido muy insolidario. Pero la historia del reconocimiento y la protección de los derechos de los niños parece que tiene un final feliz, que culmina con un tratado internacional que reconoce, protege y garantiza los derechos de los niños y además establece mecanismos para hacerlos efectivos. Este tratado existe, es la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, que por cierto es el tratado internacional en materia de derechos humanos que más ratificaciones tiene, todas las del mundo excepto 2 países, y que además ha sido aprobado o entrado en vigor a una velocidad, si se compara con otros documentos de derechos internacionales, pues a una velocidad verdaderamente supersónica, con lo cual parece que los niños importan mucho. Sin embargo, esta convención tiene un punto que, si no es negro, al menos sí que es nebuloso. Es el artículo 1 de la convención. El artículo 1 de la convención dice que a los efectos de la misma se entiende por niño todo ser humano hasta los 18 años, con lo cual digamos que se fija el final de la niñez, pero el inicio de la niñez se deja en un deliberado limbo para evitar intervenir en las políticas legislativas de los estados sobre el tema del aborto. Y resulta que el aborto, es el tema que ha introducido ahora el doctor Aznar, es la primera causa de mortalidad en el mundo. Si nos ceñimos simplemente a España, los datos oficiales nos dicen que desde 1985 hasta 2012, y eso que las cifras oficiales habría que cuestionarlas, ¿no? Porque ya se sabe que la ley de despenalización del aborto del 85 se aplicó en fraude de ley, muy fraudulentamente, pues decía que se habían cometido en España alrededor de 1.800.000 abortos. Es decir, que si tenemos en cuenta que se producen alrededor de 100.000 o más de 100.000, la cifra está por encima de 100.000 en la actualidad, ya hemos superado los 2 millones. Y esto sin contabilizar los abortos que se producen en el ámbito de la fecundación in vitro. El Instituto Alan Guttmacher ha señalado que en el siglo XX se han producido alrededor de 1.000 millones de abortos. Siempre sin contabilizar, tampoco habría que añadir los millones que ha señalado el doctor Aznar, ¿no? Sí, 1.000 millones de abortos, me parece que estamos ante un tema absolutamente crucial, absolutamente importantísimo. En un libro recientemente publicado, el profesor Alejandro Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, libro que además es de lectura muy recomendable, se llama El aborto a debate, afirmaba, como decía antes, que el aborto es hoy en día la primera causa de mortalidad en el mundo. O sea, que el seno materno, que debiera ser el lugar de acogida por excelencia, se ha convertido prácticamente en el lugar más peligroso del mundo, en el lugar donde más gente muere. Bueno, en nuestro país, en los momentos en los que se ha producido una modificación legislativa en torno a este tema, la cuestión ha venido precedida y seguida de un acaloradísimo debate social. Sucedió así con la Ley de Despenalización del Aborto de 1985 y posteriormente con la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010. Y bueno, el debate se ha recrudecido cuando en sesión del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013 el Gobierno anuncia que va a modificar esa ley. Bien, las vicisitudes de ese nuevo proyecto de ley ha sido retirado, ya las conocemos, pero lo que sin duda da lugar es a recrudecer todavía ese debate más. Y ese enconamiento lo que ayuda es a poner de manifiesto, a poner en evidencia que los contendientes en el debate, que en realidad somos toda la sociedad, son conscientes de que lo que hay en juego es algo absolutamente central y trascendental para la vida pacífica de una sociedad. Es la condición del no nacido, es la condición y la significación de la maternidad. En definitiva, es la consideración de la vida humana. Bien, ese debate social sabemos que está absolutamente polarizado en torno a 2 posturas aparentemente irreconciliables. La postura que encarnan los llamados pro-life o pro-vida, que serían los detractores del aborto, los defensores de la vida humana desde la fecundación hasta su final natural, y luego los partidarios del aborto, que se han etiquetado bajo la expresión pro-choice. Si se me permite, hay que señalar la inteligencia de la expresión, la perversa inteligencia, si se me permite la expresión, de esa expresión.
porque con lo que consiguen con esa expresión son dos cosas al mismo tiempo. Por una parte pasan del negativo al positivo, ya no son los que están a favor de la muerte, sino que son los defensores de la libertad. Y además, por otra parte, argumentando que son los defensores de la libertad, de manera indirecta están acusando a los partidarios de la vida de que ellos no son defensores de la libertad. Tenemos, por tanto, un debate enconado, aparentemente irreconciliable, sobre una cuestión que es absolutamente central y trascendental y que yo creo que supone además una importante fractura, una importante herida en la sociedad que habrá que tratar en algún momento de restañar. Creo que el debate es de tal importancia que no podemos dejarlo al arbitrio de las mayorías. Recuerdo que cuando el Gobierno anunció su intención de modificar la ley del 2010, la oposición se apresuró, no tardó ni un telediario en decir que ellos se encargarían de volver a modificar la ley en el momento en que gobernaran. Entonces, una se pregunta si no se trataría de uno de esos temas que, por tratarse de derechos humanos, debería quedar fuera de la posibilidad de cambio a merced de las mayorías parlamentarias y ser objeto de un gran pacto social. Entonces, para ello creo que sería necesario escucharse mutuamente, escucharse con tranquilidad e intentar acercar posturas si es que ello es posible. Bueno, en lo que parece que hay un gran consenso social bastante amplio es en la consideración del aborto como un drama, como un trauma, como algo que no es un plato de buen gusto para las mujeres y que se producen demasiados abortos y que sería deseable poner los medios adecuados para reducir ese drama, para reducir el número de abortos. Y ello me lleva a preguntarme, lógicamente, ¿por qué abortan las mujeres? Hay que meterse en la piel de las mujeres. ¿Por qué abortan? Bien, desde la entrada en vigor de la ley del 2010 es mucho más difícil hacer esta investigación. Ya lo era antes con la ley del 85, pero antes por lo menos teníamos los supuestos del 417 bis que nos permitían detectar 3 causas. Afortunadamente, aproximadamente en torno al 97% de los abortos que se producían con la ley del 1985 se acogían al llamado aborto terapéutico del artículo 417 bis número 1 del Código Penal, es decir, grave peligro para la vida y la salud física o psíquica de la madre. Y la mayoría se producían en el ámbito de la salud psíquica de la madre. Pero claro, ¿cuál es la verdadera causa? Porque eso de salud psíquica era muy ambiguo, ¿no? Cabían ahí muchísimas cosas. Fue muy interesante un estudio que hizo la Asociación de Víctimas del Aborto sobre esa causa, ¿no? Sobre qué escondía en realidad, cuáles eran las verdaderas causas por las cuales una mujer se veía abocada a practicarse un aborto. El estudio está hecho en el año 2007, es decir, 3 años antes de que entrara en vigor la nueva ley, y creo que tiene vigencia. Entonces, los resultados de ese estudio brevemente me gustaría trasladarlos. Dicen que un 87% de las mujeres entrevistadas manifestaron que el motivo principal del aborto fue el abandono afectivo y o físico de su pareja. El abandono del padre se manifiesta en un 71% de las ocasiones mediante el chantaje emocional. En segundo lugar, un 85% de los casos de las menores entrevistadas señalaban que sus padres les forzaban a someterse al aborto contra su voluntad. Y en el 70% de los casos de las mayores de edad que residen en el hogar paterno reconocieron que la desconfianza hacia sus padres y el miedo a la reacción influyó notablemente en su decisión. En tercer lugar, la presión laboral también era un factor importante. Hay que advertir que los factores además no se dan aislados, sino que en una mujer, a la hora de tomar esa decisión, influían todos esos factores. Hablaban del miedo al despido, de la dificultad para las embarazadas o para las madres de recién nacidos de encontrar o de mantener un empleo y el temor también al posible freno en el desarrollo profesional. También muy importante el factor económico que determinó que un 11% de las mujeres tomara esa decisión. También merece especial atención el llamado aborto eugenésico. Este es cierto que solamente fue motivo de aborto en un 3% de los casos de las entrevistadas, pero de ese 3%, el 99,7%, es decir, prácticamente todas, manifestó que el consejo de su ginecólogo de someterse al aborto fue percibido por ellas como una presión muy fuerte. Y además el 92% manifestó que la falta de información sobre las alternativas posibles también había sido causa indirectamente de que practicaran este aborto. Digamos que esa falta de información fue denunciada por la inmensa mayoría de las entrevistadas. Bueno, en el libro que mencionaba antes, que fue publicado en el año 2014 del profesor Navas, nos dice que las mujeres embarazadas se ven con frecuencia abandonadas por los varones responsables que se quitan del medio o las empujan al aborto. Es decir, que los datos del estudio creo que están plenamente vigentes. Y además decía, muchas mujeres perciben que se encuentran completamente solas, sin afecto, sin apoyo emocional, sin familia, sin trabajo, sin vivienda, sin recursos. Bien, tenemos un debate, digamos que lo que está ahora mismo en candelero es la cultura de la muerte, la aceptación
o la resignación ante el aborto, no es cierto también, porque digamos que hay mucha gente que se manifiesta en contra. Y debemos afrontar este debate y yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Cito de nuevo al profesor Navas. Una paz social reglada por la sangre de millares de inocentes resulta necesariamente falsa y artificiosa. Para que podamos, por una parte, serenar los ánimos y, por otra parte, conseguir esa deseada reducción del número de abortos, bueno, yo creo que el número ideal de abortos sería 0, ¿no? Que nadie se engañe tampoco con el discurso que estoy haciendo. Yo soy partidaria de que no hubiera ningún aborto, pero habrá que conseguirlo de alguna manera. No podemos convencer a la mitad de la población de la noche a la mañana, ojalá eso fuera posible. Entonces, para poder reducir el número de abortos, yo creo que harían falta, bueno, son muchas las cuestiones, pero podríamos centrarlas en torno a 3, ¿no? Y dejar abierta la cuestión. Por una parte, necesitamos información veraz y, por otra parte, y en eso coincido con el profesor Weber en un artículo que ha publicado recientemente en SAO, haría falta también políticas educativas. Yo hablaría de cambiar el enfoque de la educación y cambiar el enfoque de la educación sexual y luego, por supuesto, también políticas de protección y de apoyo a la maternidad. En primer lugar, una información veraz. Carecemos de información, de las necesarias estadísticas. Pues ya sabemos que, en fin, las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Sanidad pues no son demasiado fiables. La gente es consciente de que la cifra real de abortos es considerablemente superior a la que dan las cifras oficiales. Entonces se necesita para ello una investigación y además una investigación valiente que no tenga miedo a los resultados, pero ya sabemos que los intereses económicos que hay en juego son muy elevados y que el dinero pues anestesia muy fácilmente las conciencias. Luego habría que cambiar también el enfoque de la educación. La educación sexual que se imparte en las escuelas yo creo que es incompleta y es sesgada porque se limita a informar sobre los aspectos biológicos de la reproducción y sobre los modos para evitar los embarazos no deseados y, por supuesto, evitar también las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, debería de preparar a las personas para las relaciones sexuales y luego, sobre todo, para acoger a los hijos que quieran tener. Entonces hay que concienciar que el ejercicio de esa responsabilidad no solamente es de las mujeres, sino que es de las mujeres y que es de los varones y que no empieza cuando llega el hijo, ni siquiera empieza cuando la gestación. Yo creo que incluso empieza mucho antes el ejercicio de esa responsabilidad. Y luego habría que hablar también de las políticas de protección y de apoyo a la maternidad. Hemos visto que muchas mujeres abortan porque se encuentran totalmente desamparadas. La maternidad es un bien social fundamental, yo diría que primario. De ello podríamos deducir que aquellas mujeres embarazadas que tengan dificultades para llevar a término su embarazo y para poder ejercer su derecho a ser madres, pues deberían ser ayudadas por los poderes públicos precisamente por el bien que ellas reportan a la sociedad como son nuevas vidas. Pero curiosamente, la ley actualmente vigente, la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en lugar de apoyar a las mujeres embarazadas que tienen problemas, lo que hacen es inducirlas a abortar. Es decir, en lugar de tratar el problema que las aboca a esa situación, lo que les propone es una solución, entre comillas solución, porque no es ninguna solución, de carácter traumático, con lo cual lo que hacen es añadir otro problema al problema que ya tienen, porque no nos engañemos, el aborto es un gran problema. Bien, el proyecto de ley retirado sí que establecía por primera vez a nivel de legislación nacional medidas para ayudar a las mujeres embarazadas que tuvieran dificultades para sacar adelante su embarazo. La Comunidad Valenciana ya había aprobado en el año 2009 una primera ley de protección a la maternidad y luego hay que recordar también que ese apoyo nació no de la legislación, sino que nació primariamente en la sociedad civil. Pensemos, por ejemplo, en la Fundación Red Madre, que apoya, asesora y ayuda a las mujeres para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto y que fue creada ya en el año 2007. Bueno, creo que tenemos un problema, creo que es el problema, si tenemos en cuenta lo que decía antes, que hay 1.000 millones de abortos realizados, pensemos que la población del mundo no llega todavía a 7.000 millones, si no estoy mal informada, y 1.000 millones han sido eliminados en el seno materno. Tenemos un problema que creo que es el problema más importante que tenemos ahora, es la primera causa de mortalidad del mundo. Y tenemos un debate social muy enconado, muy encarnizado, con las dos posturas que parecen en principio irreconciliables. Entonces yo creo que habría de alguna manera que tratar de hacer triunfar la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte y que para eso tenemos que aplicarnos todos en lo que debe ser una carrera de fondo que hay que jugar, que hay que correr con inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Garibo, y especialmente por haberse adaptado al tiempo tan ajustadamente. Voy a seguir el orden que tengo aquí en el programa para no parecer que me decanto por alguna persona u otra. Ahora tiene la palabra el profesor Belver.
La verdad es que no pensaba que tuviésemos que intervenir los que habíamos intervenido, pero en todo caso no desaprovecharé 10 minutos que se me ofrezcan para contar alguna cosa. Bueno, enlazando un poco con lo que decía la profesora Garibo, yo pues establecía como 3 categorías de grupos vulnerables, ¿no? Los grupos vulnerables que, digamos, han sido salvados por el progreso del tiempo presente, ¿no? Nosotros siempre tendemos o a exaltar o a demonizar el tiempo en el que vivimos. Rara vez hacemos valoraciones matizadas en las que reconozcamos simultáneamente que hay aspectos positivos y negativos que comparecen de consuno, ¿no? Y yo creo que en nuestro tiempo, pues como cualquiera ha pasado, y espero que también los futuros, aunque como también siempre ha sucedido, se nos tiende a presentar con frecuencia el futuro como un tiempo pues no solo sombrío, sino apocalíptico, ¿no? De hecho, a mí, que soy padre de hijos de corta edad, pues se me acerca la gente no diciéndome que cómo he sido tan irresponsable, pero sí, menudo futuro les esperan a tus hijos, ¿no? Y yo creo que esta conciencia está bastante extendida, ¿no? Que, bueno, afortunadamente nosotros ya no vamos a vivir el mundo cuando el tiempo, el cambio climático sea una realidad, ¿no? manifestada en todo su dramatismo, ¿no? Y así tantas otras cosas, ¿no? Pues claro, en la época, vamos, yo que soy funcionario, claro, pues bien puedo decir que la época en la que la aspiración de un ciudadano español a conseguir una plaza en la función pública y tener un sueldo no muy cuantioso, pero seguro hasta el momento de su jubilación, realmente ya es algo del pasado, ¿no? Cada vez está, bueno, no solo porque las ofertas de empleo público cada vez son más reducidas y han estado pues suspendidas durante algún tiempo, sino porque vamos a ir a otro tipo de fórmulas, ¿no? Y eso nos hace atisbar el futuro, pues que con unos tintes, como digo, apocalípticos. Pero ni el futuro es siempre mejor, ni desde luego tiene por qué ser catastrófico, ¿no? Y lo mismo cabe decir para el pasado y respecto del momento presente. Y lo más razonable desde mi punto de vista pues es tratar de identificar las luces y sombras que tanto la historia como el futuro, y no digamos el presente, que es lo que nos toca vivir, nos ofrecen, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el tiempo presente ha constituido un salto adelante impresionante en la historia de la humanidad. Porque desde esa perspectiva de la condición humana como una condición vulnerable y que debe ser, por tanto, protegida de manera universal, pues hay, sin duda, una serie de colectivos que históricamente han estado pues, en una situación o de marginación o de exclusión social, estigmatización o al menos desconsideración y que, sin embargo, ahora sí que son tenidos en cuenta. Concretamente, los pacientes. Yo no digo que, no voy a hacer aquí un análisis de cómo ha sido la relación sanitario-paciente a lo largo de la historia, pero ahora al paciente se le toma, por lo menos formalmente, es todo muy complejo, pero formalmente se le toma en serio. No llega al médico y le dice, usted tómese esto y punto, ¿no? No, hay que informar, hay que pedir un consentimiento, hay que respetar una confidencialidad, una intimidad, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, alguien que estaba inerme, ¿no? Ahora sabe que cuenta con la protección no solo de un médico o de una enfermera que quieren hacer las cosas bien, que es la práctica general y así ha sido a lo largo de la historia, sino también la protección del derecho para el caso de que eso no sea así, ¿no? ¿Qué otros colectivos? El colectivo pues, de los mayores, de los ancianos, ¿no? Otro, el de los niños. Ha hablado Ana Paz de la Convención de Derechos del Niño. Las mujeres, sin duda, estamos en el siglo de las mujeres. Hay mucho por hacer, pero afortunadamente también se ha ganado mucho. Incluso las personas con discapacidad, ¿no? Hoy en día, pues una persona con ceguera, con sordera, con movilidad limitadísima o nula, pueden estudiar estudios superiores, en fin.
etcétera, y desarrollar una vida con ciertos niveles de autonomía. Hemos hecho grandes progresos. Y estos grupos serían los que pertenecerían a esa categoría de grupos vulnerables que han sido atendidos por el tiempo presente. Pero hay otras dos categorías que yo apunto y sobre las que podemos discutir, y que serían la de aquellos colectivos vulnerables que, aunque formalmente tienen la condición de colectivos que deben ser atendidos, protegidos, tomados en consideración, pero que de hecho no lo son en absoluto, y luego la otra, que sería de aquellos colectivos vulnerables que en absoluto son tenidos en consideración. ¿Cuáles son los primeros? Los que formalmente sí que se toman en serio, pero que de hecho no, los pobres. Y bajo esta denominación la categoría es sumamente amplia. Podríamos distinguir a su vez tres niveles. Los pobres locales, ¿no? Los que tenemos aquí, vamos, los que no han sido rescatados por la crisis o como consecuencia de la crisis. Aquí se ha rescatado al sistema financiero, ¿no? Too big to fail, demasiado grande para caer, por tanto pues había que rescatarlo a toda costa, pero a las familias que han perdido todos los puestos de trabajo, que no tienen ni siquiera los 400 euros, a esos sí, bueno, hay que crear empleo, pero atender sus necesidades urgentes del día a día no parece que sea una prioridad, ¿no? En primer lugar, los pobres locales. En segundo lugar, los pobres que tratan de ser locales, es decir, los que se suelen quedar en el Mediterráneo, ¿no? También, y perdón por una segunda y ya última referencia de carácter confesional, el Papa, precisamente también en Estrasburgo, recordaba que estábamos convirtiendo el Mediterráneo en un inmenso cementerio, ¿no? Entonces, claro, que lo que ha sido el epicentro de la cultura, ¿no? Aunque sobre esto hay opiniones discrepantes, porque el otro día en El País Manuel Vicent escribía una de estas columnas que son recibidas pues con veneración por un sector de la opinión pública cada domingo, y que se titulaba Kalashnikov, en la que defendía una tesis bien conocida, pero que a mí me parece, en fin, cuando menos discutible, según la cual las tres religiones monoteístas, las tres religiones del libro, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pues eran semillas de odio, que lo mejor que podía suceder para el futuro de la humanidad es que desaparecieran, ¿no? Esto lo escribía una semana después de los atentados de Charlie Hebdo. A mí me parece que el análisis ni era certero ni desde luego contribuía a resolver el problema del terrorismo yihadista. Pero bueno, hay realmente quien piensa que, en fin, el monoteísmo pues es el grave problema que tiene la humanidad. Yo más bien pienso que en las riberas del Mediterráneo pues han surgido, no sé si las formas más excelsas de cultura, pero desde luego algunas de las más apreciables, ¿no? Y que deben ser tenidas en consideración. Y que precisamente ese entorno geográfico asista hoy en día a la tragedia de la muerte continua de gentes que, no teniendo nada, aspiran a encontrar una vida cruzando el Mediterráneo y lo único que encuentran es la muerte, me parece que debe ser atendida y tomada en serio. Y el tercer grupo es el de los pobres que, porque no tienen fuerzas, porque no tienen valor, porque tienen compromisos familiares o por lo que sea, pues no son capaces o no emprenden esa arriesgadísima aventura, ¿no? Claro, ¿cuál es el porcentaje de ayuda al desarrollo? ¿Un 0,7? El que no se acuerdan del 0,8 o 0,7. Estamos hablando de un 0,7, un 0,8% del presupuesto para la cooperación al desarrollo, para atender a las hambrunas, para atender a las epidemias que se podrían curar, para atender a las muertes por insalubridad o por sed, ¿no? Por tanto, este es el colectivo en el que todos coincidimos que debe ser atendido y sobre el que hay tantas declaraciones en todas las instancias internacionales, pero que de hecho sigue sin ser atendido, ¿no? Ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Y finalmente estaría el tercer colectivo, que es el que suscita mayor controversia, que es el de los
grupos o individuos vulnerables que, sin embargo, no son considerados como tales porque sencillamente no son tenidos por personas. ¿Y quiénes integran esa nómina? Pues, en primer lugar, el embrión. De eso nos ha hablado mucho el profesor Hove. Pues el embrión es reducido a un amasijo de células, ¿no? Igual se habla más a fondo de este asunto. El no nacido, de esto nos ha hablado Ana Paz, ¿no? El no nacido, pues, no tiene ninguna consideración hasta que existe una voluntad autónoma que decide otorgarle protección. Eso es un progreso, porque afortunadamente en el momento en que una mujer entiende que ese es su hijo, ya todo el derecho sí que sale a su protección, cosa que antes tampoco sucedía siempre, ¿no? En ese sentido se ha producido un progreso. Pero mientras no se produzca esa decisión autónoma de otorgar personalidad jurídica al no nacido, está en una situación de completa desprotección, ¿no? En tercer lugar, los neonatos en un estado de salud muy precario, porque se apuesta fuertemente por la eutanasia neonatal. Bueno, y con esto no quiero ocultar situaciones muy difíciles, pues de los niños que nacen con 22 o 23 semanas, que eso tiene toda una problemática específica, ¿no? Pero yo simplemente me estoy refiriendo a esos neonatos que están, o sea, que van a salir adelante sin duda, pero que tienen unos problemas de salud graves, ¿no? Pues esos, hoy en día, desde luego, en Holanda, Bélgica y en algunos otros sitios más se propone para que sea como en Holanda y Bélgica, pues están completamente sentenciados, ¿no? Y en última instancia lo mismo, pero al final de la vida, y el paradigma sería las personas en estado vegetativo persistente, ¿no? Yo pienso que estos colectivos, a los que añadiría un quinto, que son los discapacitados intelectuales, porque los discapacitados intelectuales, a diferencia de las otras personas que padecen discapacidad, nunca van a poder desarrollar su autonomía por mucho que se las ayude. Y en la medida en que nunca van a poder ser autónomos, pues ya se considera que no son del todo personas, ¿no? Son seres humanos, pero no acaban de ser personas porque nunca, por más que les ayudemos, van a ejercer en plenitud su autonomía, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como ha hecho muy bien Ana Paz, hay que tomarse en serio estos últimos que he señalado, y también, desde luego, los primeros, mejor dicho. Entonces, yo creo que en la franja 2 estaríamos de acuerdo, creo, con un porcentaje amplísimo de la opinión pública, y que desde ese gran acuerdo y adoptando medidas realmente efectivas podríamos avanzar en ese largo camino y mucho más dificultoso, que es tratar de proteger también a aquellos que ni siquiera son considerados como personas hoy en día, pero que desde mi punto de vista son seres humanos vulnerables y por tanto merecedores de dignidad y protección. Muchas gracias, profesor Bilbert. Tiene la palabra el profesor Hove. Bueno, a mí me pasa un poco lo que a Vicente. Yo tampoco tenía pensada esta segunda intervención, y creo que además la primera procuré que fuera por lo menos lo suficientemente amplia y exhaustiva. Pero a la raíz de lo que se ha comentado aquí en la mesa y de reflexiones propias que llevo en la cabeza desde hace mucho tiempo, pues sí quería exponer muy brevemente una serie de cuestiones. Por supuesto, para mí el gran drama de la sociedad actual es el drama del aborto. Yo creo que ese es el fenómeno más antihumano que no sé cómo ha podido ocurrir que se llegue a producir. Hay una frase que a mí me es lapidaria, de estas que se te quedan, que se la oía a alguien que decía: nada humano me es ajeno. Y yo realmente me pregunto, ¿qué pasa? Que es que ya sí que es ajeno todo lo que, o lo humano o la humanidad ha caído en un pozo en el cual ya parece que no existen esos principios, esos valores tradicionales. Bueno, esa es una cuestión. Luego, en el tema del aborto, profundizando un poquito en el tema del aborto, además hay otra cuestión que a mí siempre me ha preocupado, desde una perspectiva incluso
profesional o, si quieren, de formación profesional como biólogo que soy. Y es precisamente la manipulación o la tergiversación de los datos de la ciencia. Y aquí la tergiversación es tremenda, porque es que además se dicen con una alegría una serie de barbaridades que uno se echa las manos a la cabeza como genetista, y algo de esto yo creo que sabemos los genetistas, como lo saben los médicos, como lo saben los biólogos en general, todos los especialistas, y por supuesto como lo sabe cualquier persona con un mínimo de cultura y de formación. Y es que la vida humana tiene un comienzo y un final, y esto es así de claro, y no hay más que ir a los datos de la biología, no hay que buscar. Lo que pasa es que se han tergiversado las cosas y hoy en día se buscan argumentos para hacer o para convertir la primera etapa de la vida en algo distinto, desnaturalizado, como si no existiera, como no lo veo, pues es como si no existiera, ¿no? Entonces hay una especie de ocultación de la realidad y luego ya se añaden datos falsos, como lo que acaba de decir muy bien Vicente, por ejemplo, que el embrión es un amasijo de células, un conglomerado de células, que forma parte de la madre, por ejemplo. Y no, nada de todo esto desde la biología sostenible, evidentemente que no. La vida empieza en el momento en que se forma un cigoto, que es la fusión de los gametos masculino y femenino, y ahí tenemos ¿qué? Pues tenemos la primera realidad corporal del ser humano, punto. Es que es así, el cigoto es una nueva vida, es un ser humano. Y ahí me gusta mucho, ya también voy a apuntarme a la tendencia de Vicente en manifestar, por supuesto, las convicciones personales en temas de creencias, porque a mí me gustó muchísimo. Yo se lo oí al Papa Benedicto XVI, ese día yo estaba en el Vaticano y oí esa homilía, una homilía que dio exactamente el día 27 de noviembre del año 2010. Y dijo el Papa algo muy bonito, Benedicto XVI, ¿no? Dijo, es ya un hombre aquel que lo será. Fíjense qué frase más cortita, más sencilla, pero más real, ¿no? Es ya un hombre aquel que lo será. La fecundación es efectivamente eso, es la constitución de un hombre, ya. Y por supuesto lo será de ahí hasta que se muera, evidentemente, porque el dato biológico real es cuando se constituye la identidad genética. Algo distinto al padre y a la madre, es una combinación nueva que nos acompaña de por vida. Yo tengo la misma constitución genética que tuve en la fase embrionaria y en la fase cigótica, por supuesto, cuando se constituyó. Y la voy a tener, salvo mutaciones puntuales en algunas células por ahí, que eso no tiene que ver con lo que es la identidad genética. Pero fíjate hasta qué punto el dato biológico real es el ADN que se constituye en el momento de la fecundación, que es a lo que se recurre cuando queremos hacer pruebas forenses, cuando queremos saber la identidad de un cadáver, cuando queremos saber cualquier tema de medicina legal, ¿a qué recurrimos? A un fluido corporal o a lo que sea para identificar si esa muestra pertenece a tal o cual persona, porque sabemos que en el ADN que se constituye en el momento de la fecundación está ya toda la información genética necesaria y suficiente para el desarrollo de esa vida humana. Todo es un tema entonces falaz, el ocultar esa realidad que biológicamente es así. Luego ya viene el otro tema, es decir, bueno, pero es que esto como a la sociedad no le conviene, pues no le damos importancia y entonces distinguimos fases en la vida humana y decimos, bueno, es que esa fase no merece ser protegida. A mí me parece también, yo desde luego, yo no entiendo por qué hay una fase de la vida humana que no ha de ser protegida, que es la fase inicial, como tampoco por supuesto entiendo, y yo creo que eso no nos cabe a nosotros, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, estoy seguro que a todos, que tampoco se tenga en cuenta el valor o la dignidad de la vida humana en fase terminal. Yo creo que la vida humana es algo que tradicionalmente, y muy bien ha estado Vicente, en eso me ha gustado mucho todo lo que ha dicho relacionado precisamente con el concepto de dignidad, un concepto que parece que ha caído en desuso y que es el gran drama también de o la causa, digamos, de este drama de la desatención que se tiene en la vida. Hay también una hipocresía, es otra reflexión, una hipocresía muy grande de decir, por ejemplo, en la fecundación in vitro, por ejemplo, se utiliza los embriones, y ahí ya no acaba de decir que yo no veo al ser humano, porque es que los embriones se ven, los embriones están en el laboratorio y se producen. Y uno cuando hace fecundación in vitro está viendo los embriones y además los observa al microscopio para ver cómo crecen y selecciona aquellos que tienen una mayor vitalidad, por ejemplo, para hacer la implantación. Ahí ya no me vale decir, eso no es un ser humano, es que yo lo estoy viendo, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, la frase esa de Yamanaka que decía yo esta mañana,
Yo cuando veía un embrión veía una de mis hijas, decía Yamanaka, el premio Nobel, ¿no? Pues claro, es que es evidente. Entonces, ¿eso cómo contrasta con el otro, con el otro marco, que es el del aborto? Es decir, como no lo veo, no lo considero. Es decir, resulta que el embrión lo ves y el feto no lo consideras porque no lo ves. En fin, es una contradicción. Y luego, y ya termino con esto, simple y llanamente decir que el aborto se nos va a seguir persiguiendo, pero hay que seguir luchando contra ese drama porque yo creo que merece la pena. Fíjense que entre las leyes españolas, la del año 88 y la de 2010, han cambiado los supuestos, entre comillas lo de supuestos, pero no ha cambiado el número de abortos que se están produciendo al año. Es decir, seguimos teniendo 100 y pico mil, poco más de 100.000, pero en la primera ley el argumento era el tema del daño psíquico y físico, todo aquello que se decía, ese era el argumento del 90 y tantos % de los abortos. Y ahora, como la nueva ley, la del 2010, permite aborto libre hasta la semana 14, pues el 90 y tantos, 97% de los abortos es hasta la semana 14 sin justificación alguna. Y ya ha caído, es decir, varían los supuestos, pero en el fondo son leyes que son injustas contra la vida y son leyes que realmente no están buscando la realidad del ser humano, no están buscando eso de que nada humano me es ajeno, sino que en este caso me es ajeno esa vida humana porque no me interesa, punto. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jove. Y para cerrar esta mesa tiene la palabra don Ginés Marco. Muchísimas gracias al doctor don Justo Aznar, muchísimas gracias al doctor Hernández Illago, muchísimas gracias a don Carlos Boronaz por la dirección y la invitación a esta jornada, a este simposio que organizamos, pues muy acotado en el tiempo, pero con muchos temas de enorme trascendencia. Bueno, pues tengo poco que decir que no se ha dicho ya y por tanto voy a intentar apuntar alguna línea filosófica que es una de mis especialidades y que quería sacar a colación a propósito pues, de una lectura que aquellos que somos viejos, como decía el profesor Belver, pues pudimos en su momento leer cuando nada más casi salir, que es una obra de enorme relevancia, que es Tras la virtud, After Virtue, de Alasdair MacIntyre. Es un filósofo escocés, afincado en Estados Unidos, y que proyecta unas reflexiones particularmente punzantes a propósito de una historia que él desarrolla de la filosofía moral en clave retrospectiva. Y por tanto se remonta a los orígenes, a una edad de oro de la moral. Y en esa edad de oro pues hay una realidad en el presente pues que nos sacude, que nos interpela y que él desmenuza de un modo magistral en clave de debates inacabables, inabarcables. Y menciona 3 tópicos del debate público contemporáneo que son de especial relevancia. Lo eran en el año 81 cuando se publicó la primera edición en lengua inglesa de este libro y lo siguen siendo en nuestros días. La guerra justa. En estos momentos pues, nos encontramos en multitud de guerras civiles que nos interpelan también porque llegan a Europa y no solamente están más allá, sino que están más acá y hay riesgos de nuevos conflictos. Habla también de un supuesto muy interesante a propósito de hasta dónde debe llegar la intervención estatal. Para algunos una intervención muy estricta, muy colonizadora de la sociedad civil, para otros minimalista hasta el extremo. Pero hay un tema, un tópico muy certero que es el tópico del aborto. Y en este punto manifiesta 3 grandes corrientes. La primera, que diría algo así como que el aborto es un asesinato y por tanto es un crimen execrable. La tercera, me dejo la segunda para después, la tercera, que el aborto es en el fondo pues un derecho y como tal se debe promover y legislar universalmente.
que es una realidad en nuestros días en Naciones Unidas, sin ninguna duda. Y la segunda gran versión, que es con la que yo me quedo a efectos de presentar el panorama contemporáneo, es la versión de quien dice: yo no puedo estar de acuerdo jamás con el aborto, salvo que el feto padeciera una grave discapacidad y yo padeciera esa grave discapacidad, pero no tengo ningún resorte interior para prohibir que se legisle contra el aborto. Yo no estoy a favor del aborto, pero no puedo impedir que se legisle a favor del aborto. Esa es la gran tesis liberal por excelencia, del liberalismo político por excelencia, que es la que está invadiendo, por supuesto, pues no solo medios de comunicación, sino principalmente sedes parlamentarias. Yo llevaba hace meses un proyecto de repensar diálogos parlamentarios sobre la vida naciente. Diálogos en sede parlamentaria sobre la vida naciente en España, y quería llegar a un punto en el que viera, o al menos eso atisbaba, una revisión legislativa a propósito del aborto, revisión que por supuesto no se ha dado, ni siquiera cosméticamente hablando, porque la última proposición del Partido Popular, del Grupo Popular del Congreso, no merece ni siquiera el calificativo de cosmético a propósito de la necesaria autorización en el caso de las menores de edad para que sus padres puedan pronunciarse a favor, en todo caso, del aborto que ellas estarían dispuestas a someterse. Y bueno, pues no ha habido un cambio. Y no ha habido un cambio principalmente porque nos encontramos en una era de liberalismo político a gran escala. Una era en la que, en temas concernientes a lo que algunos llaman autonomía personal, libertad individual, digamos que unos y otros, de un color y de otro, del sesgo político, pues lo asumen tácitamente o incluso explícitamente. Y en el fondo hay un filósofo de nuestro tiempo, Philip Pettit, que habla de una expresión clave y sostiene, igual que McIntyre, curiosamente, que las ideas preceden a la acción. Y que lo que aparece como algo lejano, porque es algo propio de la filosofía y algo propio de especialistas, eruditos, etc., luego, pues sí que tiene trascendencia. Y dice Philip Pettit que el gran logro que tiene por delante la humanidad es reivindicar la libertad en detrimento de la verdad. Y que esa libertad, por encima de todo, sea entendida como una agencia de no dominación. Por tanto, donde quepa la autonomía sin trabas. Bueno, pues en ese contexto nos encontramos en sede de biopolítica, que es un escenario en el que se mira constantemente al espejo la bioética. Y yo, llegados a este punto, quería pues lanzar una tesis. Y la tesis fundamental es que, siguiendo ahí, desde luego, el legado de McIntyre, que hace falta cada vez más pasar de las éticas aplicadas a los fundamentos de la ética. Que nos estamos derivando, nos estamos demarcando hacia una aplicación de la ética casi mecánica, con un sesgo arbitrario más que notorio, a propósito de principios que supuestamente han merecido un consenso, y si no se llega a ese consenso no existen tales principios, y a partir de tales principios deducimos ciertas conclusiones. Por supuesto, conclusiones salpicadas de todo tipo de excepciones, y por tanto no existe ninguna regla universalmente válida. Bueno, pues en ese contexto considero que más que hablar de prefijos a propósito de distintas éticas aplicadas o distintos sufijos, creo que es bueno pasar de los hechos a los fundamentos, de la aplicación a la orientación para la acción. Porque de lo contrario nos encontramos con una pluralidad, con un ramillete de principios que nos podemos sacar bajo la chistera conforme nos apetezca
y que en el fondo son expresiones que empleamos nosotros que no tienen más valor que para nosotros mismos. Porque en el fondo, y siguiendo con la tesis maquinteriana, pues nos encontraríamos con un emotivismo que nos lleva a poder expresar emociones, juicios de valor, pero juicios atinentes solo a nuestra propia cosmovisión y que en modo alguno estaríamos en disposición de trasladar a un debate público. Precisamente por esa tesis que antes decía de que la filosofía tiene enorme influencia en nuestros tiempos y, por supuesto, también en sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues quería mencionar también pues, otra aportación filosófica, la de John Rawls, a propósito de lo que él llama doctrinas comprensivas del bien. No tanto Rawls, sino los seguidores de Rawls han planteado que existen distintos tópicos en el debate público en el que no podemos llegar a entrar a plantear, porque no estamos en condiciones de poder defender algo que en un entorno plural como el actual, pues no podría ni mucho menos tener una continuidad necesaria. Por tanto, de lo que se trata, mejor dicho, es de promover ciertas condiciones para que tradiciones particulares puedan retroalimentarse privativamente entre ellas, puedan crecer, y eso siempre proporcionará valores cívicos interesantes, pero determinados conceptos, determinadas ideas no son legítimas de trasladar a un debate público, porque caso de hacerlo estaríamos generando una intromisión innecesaria. Esa autocensura es la que nos estamos nosotros aplicando, yo el primero. Esa autocensura de decir, bueno, cuando yo voy a un escenario de debate público, no es que tenga que aparcar lisa y llanamente mis convicciones, pero sí tengo que moderar de tal modo el discurso que prácticamente resulto yo, como persona, irreconocible. Porque me he desgastado tanto en lo que como interior yo quería interpelar al debate, pero reconozco que me van a acuchillar de un lado y de otro, lo mejor es no mencionar, como diría la vicepresidenta del Gobierno de España, no mencionar casos como el aborto, que son temas difíciles, temas que no merecen consenso, que no se alcanzan consensos, etc. Y, por supuesto, pues uno de sus más fieles escuderos, que es el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, pues va también, desde luego, en esa misma línea. ¿Qué hacer en este contexto? Sin lugar a dudas, pues asumo la tesis del magistrado José Luis Requero, y la tesis fundamental en España es, sin lugar a dudas, la reordenación de espacios por parte de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil ha vivido un proceso de encapsulamiento, un proceso de introversión en cuanto a la explicitación de los grandes tópicos en los que puede y debe entrar, y una necesidad acuciante de generar plataformas de pensamiento comunicativo, de pensamiento social, de pensamiento político, que al margen de consideraciones partidistas estén en condiciones de enarbolar convicciones y, por supuesto, de llegar por todos los medios, como diría Benigno Blanco, a las conversaciones habituales. Por tanto, el desafío pues, es ciertamente un desafío relacional, en palabras de Pier Paolo Donati y de las que se ha hecho eco implícitamente el profesor Belver. Supone romper con ciertas barreras semánticas que son confusas, como ha comentado la profesora Garibo, y, por supuesto, supone deslindar lo que es ciencia de lo que es pseudociencia, como también acaba de comentar el profesor Hugo. Pues tenemos un desafío por delante, y esta universidad y esta fundación que aglutina la organización de este evento, pues seguro que tiene a gala el poder implicarse a fondo en esa tesitura. Muchas gracias. Globalmente teníamos 1 hora para las 4 presentaciones y nos han sobrado 5 minutos. Empezamos con el debate. Quería dar 3 pequeños consejos.
El primero es que hay un micrófono que podrán pedir levantando la mano el que quiera para que se lo den. El segundo es que, por favor, el que hable que se identifique para que haya una comunicación más personal. Y el tercero, y más importante, es que, por favor, no se hagan preguntas ponencia. Tienen ustedes la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a todos. Yo estoy disfrutando. Yo soy Julio Tudela, estoy colaborando con Justa en el observatorio de esta universidad y quería hacer una pregunta abierta, pero estoy apuntando hacia el profesor Jouve. Tenemos algunos casos hoy en día donde la definición del comienzo de vida humana parece que está puesta en entredicho, y le planteo dos: la clonación y también la partenogénesis. Es una nueva modalidad de obtener pseudoembriones procedentes solo de ovocitos que se les ha duplicado su material genético para darles los 46 cromosomas y utilizarlos como fuente de material de repuesto, ¿no? ¿Puede decirnos algo de esto, su opinión, el estado de cosas? Es decir, ¿son seres humanos? ¿No lo son? Hay quien dice no pueden evolucionar hacia un ser humano, no pueden seguir desarrollándose, por lo tanto no lo son, etcétera. Esa es la pregunta. Bueno, brevemente y técnicamente, desde luego, ni el caso de la clonación ni el caso de la partenogénesis se ha producido todavía, que se sepa, y ni se ha publicado nada que, digamos, haya dado lugar a un ser humano derivado de esas tecnologías. De modo que lo que podamos decir pues es un poco, digamos, pura especulación. Pero ahora, desde un punto de vista teórico o científico, en la praxis o en lo que podemos entender por lo que es un ser humano, vamos a ver, la clonación, si eso se llegara a producir, como se produjo en algún mamífero, y hemos tenido los ejemplos del ovejadol y de muchos mamíferos que se han producido posteriormente, incluso en macaca mulata, no hace muchos años también se produjo algún clon, o por lo menos embriones que llegaron hasta un grado de desarrollo determinado. Si eso se produjera en el ser humano, eso sería un ser humano, con todas las consecuencias. Es decir, si se hace una transferencia nuclear, por ejemplo, la clonación entendida como la técnica de transferencia nuclear. Pero claro, si entendemos por clonación la manipulación de células embrionarias para que se desarrollen y lleguen a término, eso también es un clon evidente, digamos, a lo mejor de un solo embrión, podemos extraer hasta varios, en varios seres humanos idénticos genéticamente, pues esos serían clones y son seres humanos en todas las consecuencias. Lo que pasa es que no sabemos en ningún caso que eso haya seguido, digamos, haya dado lugar, como yo no tengo datos bibliográficos de que eso se haya producido, salvo el caso de Mitalipov, un profesor de la Universidad de Oregón, que desarrolló embriones por clonación, pero que dijo él mismo que no habían progresado de un estadio de blastocisto o poco más o menos. En el caso de la partenogénesis, ahí yo no tengo ninguna duda de que esto no puede ser viable. No puede ser viable como un ser humano. Es decir, un individuo que procede de un solo gameto no tiene la información, no tiene la información suficiente y necesaria para poderse desarrollar. Tampoco hay bibliografía que haya determinado. Desde un punto de vista técnico, que si eso fuese posible a partir de un solo gameto, duplicándole los cromosomas o haciendo una fusión de dos núcleos derivados de un estadio en el cual ya se ha dividido la célula y luego se fusiona, pues todo eso es fantasía. Es decir, bueno, teóricamente eso sería un embrión, la viabilidad estaría por ver, es muy difícil desde un punto de vista, digamos, incluso del equilibrio genético, que eso pueda progresar, porque no es posible la homocigosis absoluta en todos los genes, es decir, una fusión de dos células supondría que eso sería absolutamente consanguíneo. La consanguinidad es un riesgo, es un problema que trae muchos problemas. Cada uno de nosotros tenemos aproximadamente entre un 6 y un 7% de genes en recesividad, afortunadamente, que son nocivos. Imagínese lo que sería derivar un ovocigoto de cualquiera de nuestras células, obtener un cigoto que tuviera en homocigosis esos genes, 6 o 7 papeletas para un colapso en el desarrollo casi nada más empezar. De modo que desde un punto de vista técnico yo al menos no sé si Justo puede a lo mejor ilustrar, que él tiene muchos datos también, pero digamos, es lo que yo lo puedo decir. Hacer una puntualización pero concreta. Sí. De un partenote se pueden obtener células sin ninguna preocupación moral.
sin ninguna preocupación moral. El tema ético, en este caso, claro, ahí no sé, vamos a ver, si es un partenote derivado de un solo gameto, no ha habido fecundación, yo no vería ahí un gravísimo inconveniente ético. Otra cosa es que eso sirva para algo, ¿eh? Pero no hay un problema ético, pues no se ha formado un embrión, no hemos producido una fecundación, no tenemos un ser viable. Ahora, muchas gracias. Interrogantes también, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Yo no soy experto en el tema y por eso someto al criterio de Justo y de Nicolás lo que voy a decir, pero la cuestión que yo veo es el clon y el partenote son seres humanos inviables, es decir, que han sido configurados de tal manera que su patología no les permite desarrollarse en plenitud, o son engendros, ¿no? Por lo que ha apuntado Nicolás, parece que el partenote sería un engendro, ¿no? Pero la cuestión interesante es la del clon, porque Mitalipov ya ha conseguido blastocistos mediante transferencia nuclear. Entonces, si estos son engendros, pues entonces utilizarlos para obtener de ellos células madre no plantea ningún problema ético. Si son seres humanos, aunque su viabilidad esté muy limitada, ¿no? Porque hasta ahora no han conseguido desarrollarse hasta un determinado estadio, pero en fin, son simplemente seres humanos que tienen una patología que les impide desarrollarse, pero que son realmente seres humanos, pues entonces sí que se plantea toda la panoplia de problemas éticos que trae consigo la clonación llamada terapéutica, ¿no? Pero la cuestión es muy interesante porque además de estos casos está el tema de las propias IPS, ¿no? Claro, estas células que tienen tanto potencial que incluso podrían dar lugar a embriones, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el momento, ¿no? A partir del cual dejamos de estar ante una célula con un gran potencial de diferenciación y empezamos a estar delante de un auténtico ser humano que merece la protección, ¿no? Y este tipo de cuestión, en el que no solo la ciencia ha de intervenir, sino también la filosofía, cada vez se va a plantear más, porque ahora vamos pues a muchas formas de intervención en los inicios que llevan a decir, bueno, y por ejemplo, cuando introduces material de otras especies, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es un ser humano o es un híbrido que no tiene el estatus de un ser humano? Por lo tanto, creo que tu pregunta es muy pertinente porque cada vez más vamos a ir a esa cuestión en la que científicos y filósofos van a tener que ir de la mano para identificar cuándo realmente nos encontramos ante un ser humano. Puntualización. Sí. Brevemente, el caso de Mitalipov, efectivamente esos son embriones con todas las de la ley, son embriones humanos y la utilización para estar en sus células madres sería equivalente a la utilización de los embriones por fecundación in vitro, igual, porque es, al fin y al cabo, la transferencia nuclear o el trasplante nuclear crea un clon de un individuo que ha sido el donante de ese núcleo. Y eso, si siguiera adelante, podría llegar incluso a término, ¿no? De modo que estamos ante un ser humano. El otro tema que tú mencionabas, bueno, pues no lo sé. Ahora mismo tengo muchas interrogantes, de modo que incluso morales, pero vamos, yo creo que todo eso efectivamente requiere una reflexión ética muy importante. En todas las manipulaciones que se estén haciendo requieren. Pero hay una cosa que me parece clave y esencial, y es un poquito el motivo de la conferencia un poco de esta mañana, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es el riesgo que se está corriendo? Todo lo que sean manipulaciones de la vida humana tiene unos riesgos insospechados. Y aunque el Reino Unido ha aprobado alegremente esa tecnología de los embriones triparentales que mencionaba Justo Aznar, eso realmente es probablemente no solo inviable, sino que en caso de ser viable, ¿cómo van a salir esos niños? ¿Qué problemas van a tener? La manipulación genética es tremenda y eso nos debe plantear el cortar de raíz todo eso. En relación con el comentario del profesor Beiber, y hace una apostilla, y es que a mí me parece, y lo hemos comentado juntos muchas veces, que la vida humana es de tal calidad que bastaría la duda de que exista vida humana en algo que no sabemos si existe para tenerlo que respetar. Y yo creo que a lo mejor esto nos podría dar luz en estas nuevas experiencias. Hasta que no podamos demostrar, ellos tienen que demostrar
que no hay vida humana, yo pienso que eso no se puede manipular. No hace falta que nosotros demostremos que hay vida humana. Los contrarios tienen que demostrar que no hay vida humana. ¿Alguna pregunta más, por favor? La doctora Gómez. Bueno, yo soy profesora de esta universidad de ética, deontología y bioética, y es que hay una pregunta que siempre me hago y no sé si es que de tan fácil que es la respuesta no la encuentro o es muy complicada. Yo siempre me he preguntado si la biología tiene unos datos tan claros, tan evidentes, tan palpables, tan comprobables de cuándo comienza la vida humana, y parece ser que a ese nivel no hay duda ninguna, porque esto luego no es un fundamento clarísimo para que la antropología y el derecho digan está clarísimo que la vida humana comienza aquí, ¿no? Y como el derecho no hace caso, como si dijéramos, ¿no?, de esto que nos dice la biología, o no hacen caso, claro, las personas que permiten que las leyes se aprueben, y luego la antropología y tantos antropólogos o sea, que no tienen en cuenta para nada lo que la biología dice, que es una cosa que es ciencia pura. O sea, si es algo que siempre me he preguntado. Si alguno me puede contestar. Bueno, y muchas gracias por todas las exposiciones. Yo creo que a lo mejor le pueden contestar, pero como los del derecho se alargan y los filósofos no digamos, por favor, sean unas contestaciones concisas para que nos dé tiempo a más preguntas. Yo mismo respondo a doña Mariluz. Bueno, pues hay muchas tesis al respecto, pero en palabras así sencillas que merezcan un tuit, como se suele decir ahora, pues sin lugar a dudas hay muchas declaraciones políticas recientes a propósito del poder del legislador, aun a sabiendas de que estemos hablando de vida humana. Y yo recuerdo perfectamente pues una tesis que se las da del pseudo intelectual del Partido Socialista Ramón Jáuregui, ex ministro de la Presidencia del Gobierno, que comentó que los científicos pueden llegar a considerar que hay vida humana desde la concepción, pero la voluntad del legislador puede discriminar esferas de protección a esa vida en función de otros criterios igualmente respetables. Y esa es la tesis, por tanto. Es decir, que el derecho doblega a la biología. El problema es que el derecho depende de la historia y, como todos sabemos, sin biología no hay historia. Ese es el problema. Sí, no sé si seré tan breve, pero en fin. Bueno, yo, si no, yo te cortaré. Comparto lo que dice Ginés, pero cuidado, porque los científicos no son capaces de decirnos nada acerca del sentido. Esto lo dicen los filósofos, lo dicen en general las personas que piensan. Sí, ya sé, para los científicos. No, o sea, el científico, qua científico, nos aporta datos, evidencias, pero el científico, qua persona capaz de pensar, puede aportarnos pues otro tipo de consideraciones. Pero la ciencia por sí misma no provee significado al mundo. Y pongo un ejemplo para que se vea. A la hora de determinar cuándo muere el ser humano, se tuvo que reunir gente en Harvard y fundamentalmente filósofos, ¿no?, que, bueno, pues, a ver, tenemos estas evidencias científicas. De entre todas ellas, ¿cuáles consideramos relevantes para estimar el punto a partir del cual decimos que un ser humano ha muerto? Entonces, la ciencia te dice, bueno, el corazón se para en este momento, empieza a producirse una muerte celular a partir tal, el cerebro tal, pero, por tanto, yo diría que la ciencia y la filosofía van de la mano, y cuando no van de la mano, el riesgo de caer en la falacia naturalista, que consiste en pasar del ser al deber ser de una manera que no se sostiene lógicamente, es muy grande. No sé si me... De todas formas, abundando la pregunta de la doctora Gómez,
no solamente los filósofos, me parece como si los biólogos estuvieran de acuerdo. Yo no creo que sea así. Hay muchos biólogos muy buenos que no reconocen que la vida empieza con la fecundación. No hay que ver nada más que el informe Warnock, aunque la señora Warnock no era bióloga, pero en el comité aquel sí que había biólogos. Es decir, ciertamente yo creo que muchas veces, como antes he comentado, que creo con la economía, la ideología personal oscurece las razones científicas que pueden defender cosas tan concretas como esa. ¿Otra pregunta? Yo esto es más una curiosidad dirigida más a los científicos de la mesa. He oído antes, o me ha parecido escuchar, que la primera fecundación in vitro fue del 78, por ahí estaría. ¿Se saben realmente las consecuencias, por ejemplo, en la esperanza de vida o en ciertas situaciones que pueden darse en la fecundación in vitro? Lo digo porque como tiene una vida tan corta de momento, si puede torcerse o existen medios científicos que garantizan que esa vida es tan viable hasta el final de sus días como cualquier otra. ¿Me permites? Bueno, lo que sí que se sabe, efectivamente hay poco tiempo todavía y las técnicas llevan 30 y tantos años de desarrollo, y lo que sí se sabe y cada vez más es las consecuencias que para la salud de muchos niños procedentes de fecundación in vitro está teniendo su procedencia o la procedencia artificial de la fecundación que se realizó con ellos. Y hay ya metaanálisis en revistas muy buenas de pediatría en las cuales se está viendo que el índice, por ejemplo, de casos de cáncer infantil o el índice de ciertos síndromes como el de Angelman, creo que es, y algunos otros, son más altos en la población infantil procedente de fecundación in vitro que en la población procedente de la fecundación natural. Esto no quiere decir que sean estadísticamente significativos más los índices más elevados, quiero decir, en estas patologías, no quiere decir que la fecundación in vitro vaya a suponer un problema en la mayoría de los casos, sino que normalmente no va a ser así. Y no hay por qué pensar. Claro que sí. ¿Cuál es la causa de por qué está ocurriendo eso? Hombre, no deja de ser una manipulación gamética la que se está haciendo, y el equilibrio fisiológico y en el desarrollo, en las fases tempranas, el equilibrio, digamos, en lo que son la expresión de los genes que se tienen que ir turnando en las distintas fases de ese desarrollo temprano, es muy, digamos, estricto. Cualquier variación o modificación, y naturalmente someter a un embrión a una fecundación in vitro, ya no digamos a un mantenimiento en congelación, puede perfectamente afectar al programa de expresiones genéticas en las etapas tempranas, con consecuencias en modificaciones que se llaman epigenéticas, que cada vez vamos conociendo más y que efectivamente pueden suceder. Ese es otro de los grandes problemas que ocurren con todo lo que son manipulaciones de laboratorio, clonación, triparentales, embriones de todo tipo. Ese tipo de manipulaciones no tenemos casuística, pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchos riesgos con ellos. Realmente estoy totalmente de acuerdo, y aunque la pregunta era efectos a largo plazo, lo que sí que están bastante más evaluados son los efectos a corto plazo, de bajo peso al nacimiento, de prematuridad. O sea que ahí sí que hay datos muy concretos de efectos secundarios negativos que a lo mejor no son muy graves, pero son objetivos. ¿Alguna pregunta más? Me he quedado sin saber. Mi nombre es Manuel López Andújar. Soy jubilado. Al final de la jornada me he hecho un lío. Me explico. Los biólogos o genetistas o científicos dicen: hay vida porque hay fecundación. Es el momento. La parte de mi derecha, que es la izquierda, dice: el derecho puede reconocer o no reconocer. Desde un punto de vista confesional, ¿cuándo empieza la vida? Si me permite,
Yo a mis alumnos del máster de bioética les suelo decir que en esta Universidad Católica nunca vamos a decir que el Papa tiene razón, sino que el Papa dice las cosas de verdad. Es que el Papa conoce la verdad porque está muy asesorado. Y claro, casi nunca ahí erra. Entonces, realmente yo creo que en el tema de la confesional, a mí me parece que ahí la Iglesia tiene que apoyarse en las realidades biológicas que están muy presentes. Es decir, no pienso yo, no sé si alguno en la mesa tendrá alguna idea contraria, que tenga una idea propia al margen de la ciencia. Construimos y debemos construir nuestras realidades éticas y morales sobre la realidad objetiva, y la realidad objetiva la da ciencia. La pena o la dificultad no está en que la Iglesia piense distinto, que no piensa distinto, sino que los propios científicos muchas veces, viendo esa realidad objetiva, no tengan la valentía que tuvo Yamanaka, que a mí también me impresionó muchísimo aquello, de ver la realidad biológica de esos seres humanos tempranos, ¿no? También en mis clases de bioética suelo comentar a los alumnos que, al menos que yo conozca, es prácticamente la única gran investigación que se ha iniciado por una razón ética. Y eso yo creo que es muy digno de tenerlo en consideración. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias y felicidades por las ponencias. Y yo, la doctora Garibo ha centrado muy bien el tema, y gran parte de la ponencia se ha centrado en la parte inicial de la vida, y creo que es un problema pues evidente, y lógicamente tenemos un debate abierto muy grave, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta en otro sentido, ¿no? Es decir, también la biología busca la prolongación de la vida, y el cambio un poco en las necesidades de las personas y en su esperanza de vida, ¿no? He tenido oportunidad de hablar de esto con el profesor Jove durante el descanso. Pero mi pregunta es, ¿estamos preparados psicológicamente, jurídicamente, económicamente, para una prolongación de la esperanza de vida relevante fruto de los avances médicos? Gracias. Yo creo que el profesor Belver igual le puede contestar, que es un experto, o por lo menos lo intenta, en transhumanismo. Hay que distinguir la esperanza de vida de la duración de la vida. La esperanza de vida ahora está en 80, ¿no? Más o menos, entre 80 y 84, ¿no? Pero nada hace pensar que no pueda seguir incrementándose. Pero también se sabe que no ha habido nadie que haya vivido, no sé si más de 120 años, ¿no? Entonces, aspirar a vivir tan solo 150 años ya exigiría romper con el reloj biológico, ¿no? Entonces, esa es la gran cuestión. Que las políticas dirigidas al envejecimiento saludable contribuyen a que la esperanza de vida siga creciendo y eso nos genere problemas, pues sí. Pero ¿debemos renunciar a eso? Yo creo que no. Lo que habrá que hacer es adoptar medidas adecuadas, entre otras, por ejemplo, en fin, contribuir a que la tasa de natalidad no se mantenga donde está, porque entonces nos vamos todos a pique, ¿no? Y esto ya no solo nos afecta a los países occidentales desde hace mucho tiempo, sino también a los países en desarrollo, ¿no? La cuestión que a mí me suscita muchos problemas éticos es si es una pretensión legítima la de aspirar a ser inmortales, que eso es lo que sostiene Aubrey de Grey y incluso algún, Carl Ray Kurzweil, que es conocido por estar al frente de Google, pero también por sus posiciones futuristas así muy agresivas, ¿no? Y ellos están convencidos de que eso lo vamos a ver, o sea, y se dan un margen de entre 10 y 15 años, ¿no? Y a mí eso sí que me produce vértigo, y me parece que no debe ser pretendido, ¿no?
Entonces yo distinguiría política, para dejar tranquilos también a los gerontólogos y a los geriatras, que todo lo que tiene que ver con envejecimiento saludable es formidable, pero que todo lo que suponga aspirar a hacernos inmortales es una quimera que sí que generaría tal alteración de las condiciones de vida que no merece, como lo que decía antes Nicolás, ¿no? Hay cuestiones que son tan delicadas que es mejor no abrir esos melones, ¿no? No sé si... ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues si no hay más preguntas, teníamos el tiempo hasta las 2, cuando estamos cubriendo muy bien el programa. Yo quiero agradecer vivamente a la Fundación Cursol por habernos dado la opción a tener el desarrollo de esta mesa, y a quien esté detrás de la formación Cursol, que no quiero mirar, porque siempre detrás de una fundación hay alguien que la sostiene. Dar las gracias a los participantes por las magníficas aportaciones que han hecho, y darles gracias a ustedes por su presencia y por las preguntas tan interesantes que han realizado. Muchas gracias.